NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. ¿En qué corazón cristiano no late un misionero? Dígame, ¿y el hecho de casarse, de formar una familia, significa que debo dejar de lado ese anhelo misionero? Pues todo lo contrario, por lo menos es lo que la Iglesia desde sus inicios nos dice. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, se encontrarán con muchos matrimonios y con familias que ya eran misioneras. Cuando la primera generación cristiana ya fueron perseguidos y tuvieron que dispersarse, y así fue como empezaron a evangelizar, de manera que la persecución siempre es buena señal, y eran familias muchas veces las que mostraban qué es vivir como un cristiano, esa cosa tan extraña que convierte. María José, pues esta música un poquito oriental ya nos está orientando sí, hacia lo que vamos a seguir explicando hoy, porque nos has traído una historia preciosa, una historia real que está todavía viva, que es una historia de salvación de una familia que fue enviada nada menos que a Japón. ¿Nos lo quieres recordar un poquito? Una familia española del Camino Neocatecumenal que fue enviada a Japón para misionar. Ellos llegaron a Japón con 5 hijos, tuvieron 5 hijos más allí, 10 hijos en total. Y es bonito porque la mujer que ha quedado ya viuda, Félix ha muerto, ella es Maite Dávila, bueno, pues sigue misionando en este país. Una experiencia difícil, ella, si recordamos un poquito, pues ella ha tenido 7 cesáreas, estaba sola en Japón, por ser extranjera no tenía acceso a los hospitales grandes, pues muchas penurias que han tenido que pasar también sus hijos, como vamos a ver hoy, pero siempre han notado la presencia, la ayuda de Dios en sus vidas, y es un testimonio maravilloso de familias misioneras del Camino Neocatecumenal. ¿Sabes lo que es más bonito? Y lo que más me gusta de todos estos testimonios de matrimonios misioneros que estamos escuchando, que no se trata de hacer cosas grandes, porque si no uno puede decir, yo no soy capaz, ¿cómo yo voy a construir un hospital? ¿Cómo yo voy a construir una escuela? No, si es que no se trata de eso, no se trata de hacer, sino que más bien el Papa, en este caso es el Papa el que los envía, el Papa los envía a vivir como auténticos cristianos, no a hacer cosas grandes, sino a vivir de verdad el amor en las cosas cotidianas, con los vecinos, en la forma de tratar a los demás. En la forma de trabajar. O sea, el mismo lugar de trabajo, que por cierto lo tenían difícil porque, como hemos contado en otros programas, en este caso, en este matrimonio concreto, Félix, que tenía pues su trabajo en España, que lo dejó todo para ir a servir al Señor con su familia, pues tuvo que buscarse la vida, entre comillas, en un país donde no hablaba ni el idioma. Tuvo que trabajar primero como picapedrero, ¿recuerdan? Realmente un reto, un lanzarse pues como al mar en la confianza total del Padre Dios, y veremos en este programa, en este caso y en el de otra familia, cómo se nota y cómo se hace realidad aquel proverbio, échate a la mar y aprende a orar. Bueno, y claro, no podía ser menos que en un país de costumbres, de idiosincrasia tan diferente como es Japón, tan diferente, por ejemplo, a España, son unas formas de ser, de comportarse distintas, pues le preguntan a Maite Dávila, esta madre de 10 hijos, si le costó, no solamente a ella, que ella ya lo explicó en una entrevista anterior, sino si le costó a
sus hijos adaptarse a esta sociedad tan diferente, porque no olvidemos que varios de ellos ya venían de España también. Claro. Otra cosa fueron los que nacieron allí. Cuéntanos un poco, ¿qué dice ella? Bueno, pues ella dice que realmente los primeros misioneros son los hijos, o sea que a pesar de que les costó muchísimo adaptarse, ellos mismos han sido misioneros. En el colegio dice que se tenían que adaptar a la cultura de ese país y sobre todo a los mayores, a los que venían de España. Isaac, María, Pedro y José les costó muchísimo adaptarse en el cole. Imagínate, Los compañeros de la clase, incluso ella cuenta que les hicieron mucho daño, se reían de ellos, no les entendían, no entendían su forma de ser, se reían, les molestaban, les ponían, por ejemplo, cosas dentro de los zapatos para... para molestarles, pero ella está muy contenta y ve la mano de Dios en esto porque dice que ninguno de sus hijos se rebeló. Esto no hizo que dijeran, pues volvamos a España, ¿por qué tenemos que ser una familia misionera? En absoluto, dice que notó la ayuda del Señor y que Dios les inspiró a no resistirse, inspiró a los niños, a no resistirse a estos sacrificios ni a devolver el mal por mal. Y que eso fue lo que les salvó porque con el tiempo sus compañeros dejaron de meterse con ellos. Al contrario, yo pienso que a lo mejor era una forma también de probar quiénes eran, cómo eran, ¿no? Tú nos explicaste en un programa anterior la forma de ser del japonés, que es muy formal y formalista, más bien callado y no demostrativo de sus propios sentimientos. Claro, todo lo contrario del español. Sí. Entonces, es normal también esa extrañeza. Y si tenían la impresión de que además les venían a enseñar algo nuevo, pues se defendían un poco de la novedad. Y qué bonito pensar que la misma reacción de unos niños misioneros, en este caso, que venían y que sabían perdonar, que sabían seguir siendo sus amigos, esto también a ellos les hacía reflexionar. Totalmente, y también cómo vivían estos niños, porque dice que, por ejemplo, una de las niñas, dice su hija María, explica Maite, me decía que era un honor sufrir por Cristo, no un agravio. Claro, imagínate cuando los compañeros veían esto, ¿no? ¿Qué debían pensar? También el número de hermanos, es que ya eso era un dato para ellos muy chocante. Muy chocante. En un Japón donde es 1 el número de niños habitual, ¿verdad? Bien, podríamos pensar que el demonio, enemigo de las misiones, por supuesto, aprovecharía este sufrimiento para hacerles desistir un poco de este empeño misionero y animarles, como tú decías, a volver atrás. Por el bien de los hijos, claro, y tal. Pues Maite y su marido sufrieron mucho. Dice que ver pasar a los hijos penurias, verlos pasarlo mal, es peor que sufrir por supuesto. Uno mismo. Dice, lo primero que te sale como madre es actuar como una leona para proteger a tus cachorros. Pero Dios nos sostuvo. Ante la tentación de volverme a España, me apoyaba más en Dios y en la Virgen María. Esto es lo que hoy, en este programa concreto de misiones, amigos, quisiéramos compartir con ustedes. Precisamente en esos momentos en que la misión, la tuya, la mía, la de María José, la de cada cristiano, se hace más difícil, es cuando empezamos a apoyarnos mucho más en el que nos envía a la misión. Y por eso la misión se hace más auténtica. No es lo que yo quiero o lo que yo pensaba. Fíjate, ella podía haber pensado con su marido, qué bonito, vamos a ir a Japón, qué exótico, ¿no? Y, ay, qué bien, vamos a enseñarles el Evangelio. Y el roce de cada día y la cruz pues, de la vida demostró que no. Y entonces no iba a ser un cuento de hadas. Y entonces se hace todo más auténtico, María José. Para que veas hasta qué punto ellos se fiaban de Dios y Dios les sostenía de verdad. Ellos cuando llegaron allí no tenían ni muebles, o sea, es que claro, iban con lo puesto, trabajo, con lo puesto. Y ellos fueron capaces, con la ayuda de Dios, de no desanimarse por nada. Por ejemplo, nos contan cosas, dice, nos montamos la casa con muebles de la basura. Eso también debía chocar mucho a un japonés actual que es sibarita normalmente y buscan las cosas mejores, ¿no? Debían pensar, estos son unos mendigos, ¿estos a qué vienen? ¿A qué vienen? Y además, cuando ellos llegaron, parece que Japón estaba en un momento de boom económico y justamente
todo el mundo se cambiaba de muebles. Las Claro. basuras eran muy opulentas. Claro, con lo cual ellos estaban encantados porque dice que además ni siquiera eran cosas viejas, sino lo que tú decías, ¿no? Esa quererlo todo perfecto, a la última moda, y que eran muebles que estaban muy bien, que los cambiaban solamente pues por renovar y ponerlos a la moda. Dice que también llegaban nuevas familias en misión y que todas llegaban sin nada y que siempre, por ejemplo, una familia que les pedía una cuna. Bueno, pues ahí, al lado de la casa, en la basura, aparecía una cuna. Dice, todo lo que necesitábamos lo encontrábamos. Dice, uno, por ejemplo, dice, imagínate cómo es Dios, ¿no? En los detalles, dice que uno de los matrimonios que fue allí les gustaba mucho pescar. Pero claro, en Japón, sin dinero, ¿qué haces? ¿Cómo consigues una caña de pescar? Bueno, pues al lado del contenedor de su casa apareció una flamante caña de pescar. O sea, que Dios Dios está es así. hasta en los, hasta en los pequeños detalles. Nunca lo has comprobado. Mira, es lo bueno, repetimos, de vivir la pobreza evangélica, que saboreas mucho más la providencia de Dios. Y hay que hacer la prueba de despojarse por Él, porque entonces de verdad es que lo notas y a lo mejor hasta les faltaría la comida, como vamos a ver en otro matrimonio también, que fue a otro lugar del mundo, también un lugar rico, y volvieron a experimentar ese detalle de que no se te cae un cabello de la cabeza sin que tu Padre Dios lo controle. Mira, Maite lo ha experimentado tanto que llega a decir que cuando el demonio la quiere tentar, ella le dice, vete de aquí que tengo recuerdos para ver todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Y cuenta que Dios rompe los esquemas. Dice que, por ejemplo, sus 5 hijos mayores que tan mal lo pasaron en el colegio han podido después hacer carreras universitarias en Japón. De los 5 que han nacido allí, ahora una es carmelita descalza, Wow. Otro es seminarista. O sea que Dios... No sabemos si se han quedado como seminarista y carmelita en el mismo Japón, eso no lo sabemos. No lo sé, pero imagínate, ¿no? Para esta mujer también Dios le ha permitido ver en sus hijos el fruto de su entrega. Es algo maravilloso lo de estos matrimonios. Después de una musiquita vamos a seguir hablando de Maite y de otros matrimonios valientes, que experimentan que cuando lo dejan todo por Cristo, Dios les da el 100 por 1. También supongo que se preguntarían ellos, en una población como es la de Japón de, escuchen bien, 130 millones de habitantes, fíjate que menos del 0,5 son católicos. O sea, menos del 0,5%. De 100 habitantes, medio habitante es católico. O sea, 1 de cada 200. ¿Por qué no prende la mecha del Evangelio tan fácilmente en Japón? No quiero decir que no prende en absoluto, porque sí. Claro, sí. No obstante, cuesta mucho. ¿Por qué? Maite dice que es un gran misterio que ya San Francisco Javier, recuerdas que él fue a misionar a Japón, decía, en la India pesqué con una red, en Japón pesqué con una caña, como diciendo uno por que, uno. Claro, había sido mucho más difícil en Japón. Dice que, a pesar de eso, Dios y las familias misioneras no se desaniman porque el hecho de que estemos allí, dice Maite, es una muestra de que el Señor ama a este pueblo y desea que sea salvado. Cristo ha dado también su sangre por Japón y quiere que conozcan su amor. Ahora, ¿cuándo se producirá su conversión? No lo sé. Desde luego ha habido muchos martirios y la sangre de los mártires ha sido semilla de nuevos cristianos y el motor también para que nosotros estemos allí. No olvidemos que, por ejemplo, en la ciudad de Nagasaki, más conocida tristemente por la bomba atómica, los católicos son precisamente los descendientes de aquellos mártires, aquellos héroes de la fe. Y también muchos misioneros, después de las famosas bombas atómicas, se desplazaron a Japón después de la Segunda Guerra Mundial y esto ha hecho despertar muchas conversiones.
No se desaniman los misioneros, van a ver, dice, nada se pierde, dice Maite, pero hoy por hoy no sabemos por qué tienen el oído a veces cerrado al Evangelio. Por eso, al menos que vean nuestro amor, nuestra entrega hacia ellos por amor a Cristo, como ha sucedido, por ejemplo, tras el tsunami, que ninguna de las familias en misión se ha marchado, y eso a los japoneses les ha llamado mucho la atención, ya que ellos, de haber podido, se hubieran ido lejos. Ahora bien, traspasar ese amor y atraer a todos los japoneses a Dios es una gracia muy grande, y eso solo está en manos de Dios. Otro aspecto, una vez leí esta frase y me gustó, me pareció muy, muy verdadera, de un misionero que decía que para ser misionero hace falta una paciencia histórica. O sea que no basta, hace falta una paciencia de cada día y una paciencia mayor, porque no puedes pretender que tu pequeña labor, aunque sea con todo tu corazón, dé resultados espectaculares, sino que si Jesús, esto lo decía mucho nuestro padre Rodrigo Molina, si Jesús en un país que era más Palestina, más pequeño que Cataluña, donde estamos ahora, como región de España, pues no llegó a convertir sino a pocos, relativamente pocos, y es el Hijo de Dios, como nosotros pretendemos que nuestra labor tenga unos frutos así como muy vistosos, sino aceptar ese goteo de cada día y esa humildad. Es así, ¿eh? ¿Recuerdas que Juan Pablo II, justamente con un misionero que estaba en este país, cuando le preguntó, recuerdas que él un poco tímido le preguntó sí. qué tal el fruto de su trabajo allí? Y este misionero, claro, era el Papa, y le dijo la verdad, le dijo, mira, en todo el tiempo que llevo aquí misionando, solo una persona se ha bautizado. Y Juan Pablo II, lejos de decir, oye, pues qué poco, ¿no? O cuánto tiempo perdido. Al revés, se puso contentísimo. Qué bonito es Claro, esto. y le felicitó. No es cuestión de números. Claro, no es cuestión de números, sino de dar el valor a cada alma y lo que tú decías, ¿no? Lo que decía el padre Molina, lo que sabemos por fe. A nosotros nos toca dejar la semilla, sembrar, y luego ya, pues el fruto no depende de nosotros. Hay veces que hay frutos que sí se pueden ver. Por ejemplo, Maite ha visto a su hija Carmelita, ha visto a sus hijos no rebelarse contra Dios, ha visto a sus hijos sufrir con amor por Él, pero hay otros frutos que los conocerá, que sin duda se han dado, pero los conocerá en el cielo. Pues damos las gracias a este testimonio maravilloso de matrimonios misioneros y continúa ahora mismo. Misiones y Evangelización, un espacio del equipo NSE para Radio Católica Mundial. Estamos hablando de familias misioneras, en concreto familias neocatecumenales, porque es curioso y es muy bonito ver, María José, a mí me fascina ver cómo el Espíritu Santo en cada época va soplando como ideas diferentes. En cada momento de la historia lo que hace falta. Y en este siglo XX y XXI, muchas asociaciones de la Iglesia, muchas asociaciones católicas, han tenido como diríamos, este empeño, este empuje, esta inspiración, muy bien, de irse en familia a las misiones, y se sigue realizando. Y recordemos que cuando hablamos de misiones no estamos hablando de países pobres. Maite ha ido a Japón. Misión es llevar a Dios allí donde Dios está ausente. Y muchas veces en los países ricos es donde Dios está más ausente. Esto nos lo va a contar Ana de la Oliva, que es esposa de Ángel Galán, otro matrimonio misionero, que su historia es curiosísima porque ellos hicieron todas las catequesis del camino neocatecumenal, después hicieron lo que se llama la evangelización puerta por puerta. En su propio lugar. En su propio lugar, es una cosa muy bonita, ella lo contaba, es ir de 2 en 2 como los apóstoles, puerta por puerta, con una carta del párroco, enviados por el párroco, y con una carta por si alguien no se fía, por si alguien dice, ¿quién sois vosotros? Bueno, pues aquí tengo la carta del párroco que me envía a hablar con usted por si necesita algo. Y hicieron durante mucho tiempo esta labor de evangelizar puerta por puerta. Bueno, después de eso ya se ofrecieron para ir a la misión. ¿Tenían hijos también? Tenían hijos, y en este sorteo les tocó ir a Bristol, ¿vale? O sea, en Reino Unido, en Inglaterra. Estuvieron unos años, regresaron a España,
de nuevo se ofrecen para ser familia misionera y adivina en el sorteo que les toca. Pues no lo sé. Bristol otra vez. Bueno, de todos Pensando los que países, había de ahí todos los de los lugares. continentes. Claro. Entonces, para ellos, obviamente, fue una confirmación de que sí o sí Dios les quería allí. en ¿Y qué es lo que había que hacer en Bristol? país. Porque uno puede pensar, bueno, Inglaterra tan cerca, o sea, formando parte de Europa, un país, es cierto, tradicionalmente desde el famoso y funesto, no es por nada, pero Enrique VIII, pues anglicano. Pero aparte de eso, uno podría pensar, pues son gente que sí conoce a Cristo. Cuéntanos. Lo conocen, pero no se sienten amados por él. Eso es lo que nos va a explicar Ana. Lo conocen como en la teoría, Ajá. pero no lo han sentido en su corazón y por eso no viven ni pueden amar ni sentirse amados como cristianos. Vamos a escuchar el testimonio de Ana, tan bonito, que nos cuenta que a veces no es fácil, pero que vale la pena ser un matrimonio misionero. Sí, realmente no es fácil. Y si uno lo plantea mirando a donde te dejas para abajo, mirándote a ti mismo, es imposible. O sea, como decía Ángel, no es fácil. Es verdad que hay que dejar muchas cosas, dejar atrás familia, dejar atrás amigos, dejas trabajo y no sabes qué tipo de trabajo vas a encontrar o si lo vas a encontrar. Porque hay veces que no hay un trabajo adecuado o conforme a lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? Pero yo vivo la experiencia de que es tan fuerte la presencia de Dios en la vida que suple todo lo que has ido dejando. Y también es verdad que te encuentras con mucha gente, que conoces otras experiencias, otra manera de vivir, y llega un momento que tú ves que todo hombre es igual. Todos tenemos los mismos problemas, todos tenemos las mismas historias, y lo único que hay ahí detrás es que unos conocen que son queridos y otros no. ¿Y quién es el que nos quiere por excelencia? Es el Señor, eso está claro. O sea, y el problema del hombre es sentirse querido. Si un hombre se siente querido, todas las demás cosas son superfluas. El tiempo que nosotros estuvimos en Bristol para mí fue fundamental, de experiencia de Dios vivo presente en la vida, a todos los niveles, o sea, a nivel de familia, a nivel de unidad en el matrimonio y a nivel económico también, ¿no? Yo he tenido la experiencia de vivir pues, un día a lo mejor con 2 libras, teniendo que pagar una serie de cosas que hacían falta y que no nos la cobraban. Y no teníamos dinero y no sabíamos por dónde iba a salir. O no tener para comer y aparecer un hermano de una comunidad allí y decir, mira, por mi oficina pasa un huevero y te traigo un cartón de huevos. Y otros llegar, pues yo he ido a una granja y he comprado patatas y he comprado productos del huerto de la granja, porque hay muchas granjas allí que son para los chavales y demás, y vas a comprar los productos, ¿no? Y llevar comida cuando no teníamos para comer y ver que el Señor te da de comer. O sea, que lo que dice la Escritura es verdad. No os preocupéis por el vestido, no os preocupéis por el mañana, que cada día tiene bastante con su propio afán. Y eso es verdad. O sea, yo eso lo he experimentado en mi carne. Y qué bonito es que esto lo diga la madre. O sea, la madre de familia, porque ella es la que tiene el ojo puesto y sabe si realmente sus hijos tienen todo lo que necesitan. Esas familias que se lanzan de verdad con gran valentía, tú lo has dicho, a lo desconocido, en brazos de la providencia de Dios para misionar. ¡Qué hermosura! Y María José, ella ha tocado un tema que me gustaría mucho comentarlo contigo, que también eres madre de familia y esposa, por lo tanto, es el tema de la unidad matrimonial en una experiencia así. ¿No crees que se refuerza muchísimo? Ángel, tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de este matrimonio completo y Ángel, el esposo, decía justamente esto, que estar en misiones les había unido mucho más, porque realmente allí tienes a tu esposa, o sea, a tu familia y a Dios. Y si eso no funciona, como que es imposible. Y que por fuerza, primero porque pones, es lo que él contaba, ¿no? Primero porque agarras a Dios y lo pones en el centro de tu matrimonio. Bueno, agarras a Dios o Dios te agarra a ti. Dios te agarra a ti, sí, no sé. Una forma Lo de contaban hablar. con ese gracejo, ¿no, andaluz? Entonces, lo pones en el centro de tu matrimonio. Luego porque tenéis un ideal común, Ahí un está. ideal de hacer el bien. Y aunque él contaba que hay peleas, que hay roces, como Normal. en todos los matrimonios, pero sí hay una unidad muy grande. Y te voy a contar algo muy bonito. Otro matrimonio que escuché en estos últimos segundos, escuché su testimonio, un matrimonio que estaba roto, estaban a punto de separarse. Y gracias a haberse acercado los dos a Dios,
se habían unido tanto que después de haber estado tan mal, que además hasta dice que no sé qué debía pasar, pero que hasta los mismos familiares les recomendaban que se separaran. Qué barbaridad. Bueno, pues después de eso, al haberse unido los dos a Dios, se habían unido tanto entre ellos que se ofrecían como familia misionera para ir a misionar, para dar gracias a Dios de cómo les había reparado, del bien que les había hecho, de cómo les había unido, pues ahora ellos, en respuesta, salían hacia la misión. Bueno, ahí queda la invitación, amigos. Y también yo creo que esta es una nueva terapia matrimonial, la misionoterapia, ¿eh? Cuando las cosas van mal. Y es verdad también en una comunidad, salgan hacia el exterior, no se queden mirándose uno a otro los defectos, salgan hacia afuera a hacer el bien y todo cambia. Qué bonito. Bueno, esto ha sido un ánimo a todas las familias que nos escuchan. María José y Raúl García también, muchas gracias desde el control.